Ok, Ok. ok. Bien, buenas tardes a todos, bienvenidos. Realmente les agradezco la participación, la asistencia y yo sé que el esfuerzo que también les cuesta mucho estar presente en estos eventos, pero estamos cumpliendo con una programación mensual de estos conversatorios y en esta oportunidad tenemos con nosotros a quien también le queremos agradecer, a nuestra amiga y profesora, la doctora Tesalí González. Para quienes no la conozcan, Tesalí es doctora en ciencias económicas, graduada en el 2009. Ella fue directora de la Escuela de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales de la Universidad del Zulia, coordinadora de maestría y fue, entre otras cosas, presidente de la Academia de Ciencias Económicas del Estado Zulia en el periodo 2019-2022. Ahí debo aclarar que se nos deslizó un error y dice presidente de la Academia, pero no es la actual presidenta, sino fue presidenta en el 2019, en el periodo 2019-2022. Ujú. Con ella vamos a conversar sobre un tema bien interesante que se llama liderazgo político, una categoría difusa en América Latina. Obviamente para todos nosotros, perdón, cuando oímos hablar de liderazgo, inmediatamente también pensamos en el futuro de la democracia en América Latina, porque justamente yo he escrito algunas cosas sobre liderazgo. Nosotros tenemos distintos tipos de liderazgo, ¿no? Y no importa que la fama sea de ladrón o de corrupto, pero lo importante es llamarse líderes. En esto, en esto realmente creo que lo escribí en el artículo de la semana anterior, basándome en un libro de Paulo Coelho, que se denomina El vencedor está solo. Obviamente quien es vencedor es un líder. Ahora depende en qué utilice su liderazgo, ¿no? También para bien o para mal de la humanidad, o para bien o para mal de la sociedad. De modo que, como en oportunidades anteriores, nosotros vamos a oír la exposición de Tesalí. Ya yo le había informado a ella que de 30 a 40 minutos. Si necesita un poquito más, no lo dice. Y después entonces va a haber un periodo de preguntas y respuestas, que como siempre vamos a tomar nota y le pedimos a Tesalí que tome nota de bloques de preguntas de tres participantes. Tres preguntas, da una respuesta también lo más directa y concisa posible. Y de allí entonces tres preguntas más de los otros participantes, de modo que nos permita pues aprovechar lo mejor que podamos el tiempo que le estamos dedicando a esta actividad. Así que bienvenida Tesalí y el micrófono, la pantalla, todo es tuyo. Micrófono. Tiene el micrófono cerrado. ¿Oíste, Tesalí? Sí, ella sí O si nos no, escucha. Ella sí nos escucha. Abajo a la izquierda. Ya lo logró, Ya, ya lo ok. logró. Ok, gracias a ya, ustedes, gracias a ya te ustedes ves por la mucho bien. invitación, especialmente a Neuro, de estar aquí compartiendo con ustedes todos estos temas que involucran tanta importancia para Venezuela, para América Latina, desde el punto de vista de la democracia, de la libertad, y no puede escapar entonces el liderazgo político. Pero en este caso, ya más o menos todos los que estamos acá seguramente conocemos cuáles son las habilidades de un líder político. Entonces, podemos hablar de credibilidad, de ser firme en momentos
de mayor información y creo que desinformación hoy día, porque hoy nos parecemos más a la desinformación que a la la capacidad de comunicar, conectarse con la ciudadanía, la creencia, la empatía, la honestidad, si es un líder persuasivo, si es insistente, o sea, todas esas cualidades que ya nosotros más o menos manejamos. Esas son las habilidades de un buen líder. Sin embargo, hoy quise hacer como que una volteada a esta categoría y me voy entonces a esa visión más borrosa de lo que es el liderazgo político en América Latina. Entonces en lo que llamamos gracias, Gonzalo. Entonces, en lo que llamamos la lógica difusa. Okay. Esta es como la tercera lámina, la tercera diapo. Fíjense No, que, esta es la primera. por eso vamos a la tercera, A la porque tercera. hicimos esa parte para pasar rapidito en aras. Fíjense cómo hablamos hace unos momenticos de esa, voy a decir, liderazgo concebido como teóricamente debería estar concebido, que ya lo estamos hablando. Pero sin embargo, hoy quiero entonces centrarme en lo que llamamos las habilidades difusas de un líder latinoamericano. Y digo habilidades no en el sentido bueno de la palabra, sino en el sentido borroso del mismo, ¿no? La lógica difusa, bueno, es una teoría que se viene manejando desde la matemática porque se establece en la Universidad de Chicago desde aproximadamente en los finales de los años 50, 60. eh, Entonces, a partir de allí, la lógica difusa permite ser utilizada más por las ciencias sociales que por las ciencias exactas. La lógica binaria, más o menos, trata de términos precisos o de momentos precisos, de respuestas precisas a parámetros precisos. En cambio, la lógica difusa permitía tratar una información imperfecta, una información subjetiva. Por ejemplo, si nos centramos en la campana de Gauss, entonces el centro es el equilibrio y me permitía en el centro determinar valores estadísticos dentro de la campana, ¿verdad? Entonces yo estaba allí utilizando la lógica, la estadística como una herramienta matemática. Pero si yo me voy a esta lógica difusa, al Fuzzy Logic, entonces vamos entonces a ver cómo la filosofía, la antropología hacen uso de esa manera de interpretar datos de manera que se salgan, por decir algo, del falso y el verdadero, del justo o el injusto, de lo malo y lo bueno. Hay un espacio donde la subjetividad me permitía hacer algunas explicaciones. Entonces, la lógica difusa trasciende las verdades y trasciende incluso la frontera del conocimiento. La puedes pasar, Gonzalo. Entonces, fíjense que lo que estábamos hablando, la lógica binaria que me permitía entonces estar en esos dos puntos extremos. Y fuera de allí no había explicación. La lógica difusa me permite, de alguna manera, incluir, excluir, movilizar. Hay cambios de interpretación, hay subjetividades, ofrece definitivamente salidas. Ofrece salidas. Vamos entonces, más o menos ya conociendo de dónde proviene esto de la lógica difusa, a los tiempos paradójicos del liderazgo político. Fíjense que lo que nos trae aquí el objetivo, sobre todo desde la escuela BA, es centrarnos en algunos aspectos de las democracias, de las libertades. Entonces, las democracias representativas, que es lo que más, el tipo de democracia que caracterizó países de América Latina en los años 60, en los años 70 y 80.
La democracia representativa estaba como que fundamentada en lo que llamamos los electores conscientes racionales. Entonces, se colocaban representantes en los poderes ejecutivos, en los poderes judiciales, en función de ese racionamiento y de función de unas características que supuestamente debería tener un líder político. Entonces, con el tiempo, las crisis económicas y las crisis sociales fueron, voy a decir, abonando el terreno para que estas democracias representativas comenzaran a tambalear. Es entonces el caso, por ejemplo, de México, entre el PAN, el PRI, y ahora tenemos una visión diferente del PAN con López Obrador, o podemos hablar del peronismo en Argentina, donde hay también una distorsión en esa concepción de partido político, o podríamos hablar de los conservadores y de los más liberales, como en Colombia, donde ahora tenemos un partido humano, o podríamos hablar de Venezuela entre ADI-COPE y ahora tenemos al PSUV, comenzamos con Quinta República, en fin, Chile podríamos también plantearlo de esa manera, y general, es una condición casi general en América Latina. Entonces, fíjense cómo supuestamente elegíamos buenos líderes, pero en eso, por distintas razones, comenzamos a desconfiar de ellos. Entonces, el liderazgo comienza en América Latina, e incluso es una tendencia mundial, no solamente en América Latina. Aquí lo estoy poniendo como referente, porque es nuestro caso de estudio. Comienzan entonces a la parte ideológica a entronizar el líder, a darle poder. Es llevado al extremo. Es la negación, el liderazgo en muchas partes de América Latina hoy día es la negación de la democracia. El sueño democrático se convierte entonces en la pesadilla autocrática o tiránica. Entonces, es un conjunto de situaciones que van distorsionando el concepto teórico, académico, concebido desde el punto de vista teórico de lo que, desde el liderazgo de las organizaciones, y se traslada al liderazgo político, pero fíjense cómo va cambiando. Entonces, por eso hablamos de paradójicos liderazgos en América Latina. Entonces, cambiando esas condiciones. Venezuela creo que es el punto que describe ese comportamiento paradójico de un liderazgo. Lo pasamos, Gonzalo. Allí tenemos, por ejemplo, Cuba, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Brasil, casi todos los países de América Latina, que están usando el poder para dibujar de manera distinta, hacer más gris el liderazgo, el personalismo en el poder ejecutivo. Eso que está el uso o el mal uso de los recursos para entronizar al poder, entonces hace que los recursos ciudadanos o los recursos fiscales sean usados en personalismo. Y entonces entronizan el personalismo. Y entonces allí se desdibuja la democracia, pero en la teoría de Anthony Downs le permite a el que está luchando democráticamente, entre comillas democrática, en unas elecciones que se suponen en buena lid, están siendo usados esos recursos para mantenerse por lo menos hasta el próximo periodo, que es la teoría de Anthony Downs. Entonces, toda esta situación en la cual el líder utiliza herramientas para personalizarse en el poder, lo que está, lo podemos catalogar como un antropomorfismo, donde se le están asignando
condiciones que no tiene a un líder. Entonces, allí es cuando vemos un liderazgo difuso. Entonces, creando incluso a veces desafíos a los partidos políticos que no hayan cómo tener la forma adecuada de luchar contra el poder. Nosotros estamos viendo en Venezuela como un estudio de casos muy particular sobre estas condiciones. Entonces, las propuestas públicas, así no estén bien concebidas para el ciudadano, las manipulan de una manera los líderes políticos que hacen que el ciudadano crea que está necesitando lo que el poder indica. Es algo como lo que estábamos hablando hace un ratico de la fábrica de ciudadanos, con el libro de Gustavo, ¿verdad? Entonces, es que el líder entronizado en el poder tiene entonces en esta situación la manera en la cual va creando sus propios ciudadanos, va creando su propio partido político y va creando sus propias instituciones. Y allí entonces se pierde el liderazgo porque él se constituye en el mandón, en el sastre que va tejiendo ese traje a la medida de él. Entonces crea una tensión social entre personalismo y democracia. Pero entonces en esa tensión se va llevando todas las instituciones. Se lleva entonces con políticas económicas mal concebidas todo el comportamiento económico. Empresas privadas, empresas públicas comienzan a sufrir de todos estos avatares y entonces tenemos condiciones de decrecimientos constantes y ya casi estructurales en las economías, porque no están ni siquiera cambiando las situaciones. Entonces salimos de una hiperinflación y con una política a los 2 años, al año y medio, ya tenemos otra vez hiperinflación, pero que no la supiste manejar, porque manteniendo las mismas políticas y las mismas condiciones y las mismas toma de decisiones, indudablemente vas a tener los mismos resultados. Entonces no hay cambios. Entonces, pero creo que es esa misma tensión social entre personalismo y democracia lo que le está conviniendo al Poder Ejecutivo. Aumentando, por supuesto, los desafíos de los partidos políticos que se ven completamente desdibujados y ya no tienen manera de buscar opciones para lograr nuevamente unas elecciones que sean transparentes o que sean libres o que sean con condiciones adecuadas. Los líderes políticos concebidos bajo esta teoría, voy a decir mucho más justa, ajustada, es la forma más adecuada de decirlo, ajustada a la teoría del liderazgo, desde las organizaciones hasta los líderes, hasta los liderazgos políticos, tienen un trilema. Son tres condiciones y a la cual alguna de ellas deben renunciar para poder ser eficientes o poder mantenerse como líderes. Las tres no las pueden mantener, es como un dilema. El dilema son dos condiciones que son una contradictoria de la otra. Entonces tú no puedes usar las dos. Tienes que allí viene la teoría de la elección. ¿Cuál es la que vas a elegir? ¿La que te favorece a ti o la que favorece al ciudadano? En este caso tenemos para el liderazgo político un trilema. Esta teoría la tomé de Antonio García Maldonado. Fíjense cómo se plantea que hay tres aspectos contradictorios. Entonces tenemos el control orgánico en una etapa marcada más por el deseo del líder que por la participación del ciudadano en forma racional. Me hace acordar mucho el control orgánico, no sé, ¿recuerdan el 2007 cuando se hizo la elección para cambios en la Constitución que se proponía desde Chávez? Y la ciudadanía dijo no, pero poco a poco el control orgánico fue instalando todas y cada una de las del articulado que allí
se pretendía cambiar, que en ese momento no se pudo cambiar, pero que igualmente fue impuesto en Venezuela. El segundo es, allí también me hace clic cuando, no sé, cada vez que escucho a Diosdado Cabello, Dios, no sé si podré escucharlo más largo, pero siempre está presionando sobre el 1 por 10. O sea, un voto y tú buscas 10. Eso es un control ciudadano. Entonces allí no hay liderazgo, allí hay una imposición del poder. Entonces, fíjense cómo estamos tomando ejemplos de cotidianos de lo que está pasando en el liderazgo en Venezuela. Dice después Antonio García, dice, atención, debería también renunciar si quiere seguir siendo un buen líder político a una de estas. La segunda que él propone es la atención ineludible a los medios de comunicación en medio de un panorama mediático, atomizado. Fíjense cómo, en términos gobelianos, cómo renuncia un líder que quiere entronizarse en el poder a esta propuesta. Imposible que lo pueda hacer, porque es la manera en la cual puede, haciéndose de los medios de comunicación, llegar a la ciudadanía. Y es un ejemplo que tenemos en Venezuela completamente de visual. O sea, en cualquier lo que está pasando con los periodistas, lo que pasa con el Nacional, lo que pasa con el Universal, se van haciendo de los medios de comunicación lo que pasa con Venezolana de Televisión, en fin, cerramos el canal de La Colina, cerramos el canal 2 o el Venevisión, y allí vamos manejando al antojo del líder los medios de comunicación. De manera que entonces allí el líder tampoco se convierte en líder, sino que se convierte en una figura construida en un medio de comunicación, y que penetra a través de los medios también. Por tercero, la tercera contradicción de este trilema es el dominio técnico de los asuntos públicos y la misión política intelectual. O sea, aposenta la imagen sólida. O sea, allí debería utilizar los recursos, voy a decir, más en función de los objetivos, los recursos más importantes y que estén la garantía de que se logren objetivos propuestos en un presupuesto, en una planificación, en políticas económicas, macroeconómicas, empresariales, en fin. Rodearse de los mejores. Eso no pasa. Eso no pasa, porque entonces allí podría ser la semilla naciente de nuevos liderazgos. Situaciones que entonces los líderes entronizados comienzan a limpiar. No me conviene, rebano esta parte. No. Entonces me reúno de los militares o de las personas que están más apegadas a mis criterios de gobierno. Entonces, por decirles algo, allí vemos a lo que, no quiero decir nombres, en un momento sirvieron, pero después no sirven, y entonces son ahora antichavistas, chavistas, antichavistas, y entonces me están culpando de situaciones que no están funcionando, pero si tú formaste parte de esto, pero ahora no le sirves al líder. Entonces, esa reunión con los mejores definitivamente no lo cataloga como un líder político, sino como liderazgo difuso. Entonces, utilizar cualquiera de estas tres ya lo saca de ser borroso, de ser difuso. Entonces, indudablemente tiene que renunciar a estas tres y utilizarlas a su antojo. Y entonces allí estamos viendo cómo en estas tres características se difumina lo que es el verdadero liderazgo político. Bueno, América Latina es un ejemplo claro de cómo se diluye el liderazgo y se impone el poder. No se gobierna con virtud ni acierto para ganar elecciones, indudablemente. Si yo estoy construyendo
mi traje a la medida, estoy construyendo mis instituciones, estoy construyendo un hombre nuevo, pues no es con acierto, no es con virtud, es a conveniencia. Entonces allí borro lo que es un liderazgo político y me entronizo. Entonces allí me convierto en autócrata, porque no, es impresionante ver cómo en Colombia puede ganar un presidente que está siendo financiado por el narcotráfico y por la FARC. Estoy hablando de San Pedro. Entonces, como en Chile gana un estudiante que un día cualquiera decidió, en medio de los conflictos de desigualdades, incendiar los metros de la ciudad de Santiago y entonces gana las elecciones. O sea, no estoy desmeritando a las personas, estoy viendo las circunstancias sistémicas del entorno que me están colocando un líder difuso en el poder. Y entonces, ¿cuáles van a ser las consecuencias posteriores? Tenemos a un Chile incendiado por los costados, por los mapuches o por los campesinos. Tenemos a un Perú donde decidieron un día elegir a Pedro Castillo y entonces al otro día no, entonces la Boluarte no me satisface y entonces hay una crisis terrible después que Perú venía siendo la vedette económica de América Latina en la última década. Entonces tenemos situaciones como Ecuador, donde la política del buen vivir la quiere un poco manipular Guillermo Lasso, no conviene, entonces está de último en las encuestas ahora para las elecciones ecuatorianas y acaba de perder todas las gobernaciones hace las elecciones de hace un mes. Y para no hablar de Venezuela, Entonces, para hablar más de América Latina. Lula vuelve a ganar en Brasil, una cosa absurda, acaba de ser sacado de prisión porque estaba condenado por situaciones de corrupción Petrobras y Odebrecht. Entonces, son cosas que de verdad, racionalmente, no se comprenden, pero se entienden desde el manejo de los recursos y desde el poder. Entonces, allí se están imponiendo condiciones electorales, pero que después esa condición electoral que me legitimó en un momento determinado el Poder Ejecutivo, porque lo elegí, pasado un tiempo, las condiciones cambian, se deslegitima, pero no se acepta esa deslegitimación. Y entonces lo que toca a el Poder Ejecutivo es utilizar todos los recursos con los que cuenta para manejar las condiciones desde la zona, voy a decir, horizontal para las políticas, pero vertical a la hora de aplicar, ¿verdad? Una contienda electoral. Entonces, o todos van por el tubo, todo, aun cuando la ciudad o la región o el país requiera una forma horizontal de manejarse democráticamente, los líderes lo verticalizan y entonces allí comienza el liderazgo a hacerse difuso. Y entonces ya no podemos hablar de líder, sino que lo que hablamos es de un poder ejecutivo autoritario atornillado. Y ellos mismos se van deslegitimando, pero poco les importa. Entonces no se considera un gobierno asertivo, un gobierno transparente, un gobierno democrático, sino que se va apartando de ese centro democrático, se va apartando con la oscura mácula de que estamos en América Latina hoy dirigidos a elegir gobiernos de izquierda, con las concebidas preocupaciones que implica un gobierno de izquierda. Entonces,
lo que tenemos en las manos no es nada agradable, nada fácil, por lo cual luchar. Fíjense que nosotros en Venezuela tenemos, no sé, ya 23 años en esto, pero si sumamos desde el 1994, desde el por ahora no, han pasado 30 años. Entonces, esto es lo que más o menos quiero reforzar en cuanto a la debilidad del liderazgo político en América Latina. Y por eso lo llamé esta lógica difusa, que me explica desde la lógica difusa qué es lo que está pasando con el liderazgo político teóricamente concebido para América Latina. ¿Ya? Sí, espero no haberme pasado de la media hora que me dijiste. No, más bien te quedaron ahí como, según mi, se quedaron como 5 minuticos, así que Ok. lo aprovechamos entre preguntas y respuestas. Ya Claro. sabemos también los participantes que para las preguntas, quien tenga que justificar por qué va a ser la pregunta, no tenemos más de 3 minutos para justificar y hacer la pregunta, que me parece también, a veces parece un poco, a algunos le parece drástico, pero a mí me parece que es más que suficiente 3 minutos para justificar lo que se va a preguntar. Gonzalo, yo no sé si a ti tienes ahí el control de quienes quieren preguntar, de quienes han levantado la mano. Nadie ha levantado la mano, se les recuerda a cada uno abajo en la barra, dice reacciones o reactions, y tienen la opción de levantar la mano. Bueno, si aquí yo hago como una canción venezolana que dice, coplero que canta y toca, su justa ventaja tiene. Toca cuando le dan ganas y canta cuando le conviene. Cuando le conviene. Entonces yo voy a ir de primero. Yo voy a levantar la mano de primero en vista de que no la han levantado los demás compañeros. Y es lo siguiente, te salí. Oyéndote en la exposición que nos hiciste, se me vino a la mente, en primer lugar, el caso del liderazgo de Carlos Andrés Pérez, que quizás cuando él empezó por allá, no sé si nos acordamos, de la democracia con energía, Sí. ¿no? En el 73. Yo no sé si eso fue producto de ya que venía una desviación, pero casi que creo que él se refería a la energía para hacerse incansable haciendo cosas, ¿no? Y no la energía como fuerza, como el poder, para utilizar el poder con fuerza, para que es lo que se viene observando actualmente en este perfil difuso del liderazgo político latinoamericano, que por cierto, en la otra parte, no sé por qué no nombraste a Bukele en El Salvador, Es verdad. que No lo también nombré. está siendo Y criticado porque los que han llegado por la vía democrática, como el caso de Chávez, que llegó por la vía democrática, pero que después transforman su liderazgo y quieren hacer una democracia con fines, utilizar la democracia con fines totalitarios, ¿no? Entonces me gustaría ver cómo ubicas tú el caso también de Bukele y cómo ubicas el caso de Carlos Andrés Pérez. Bueno, la primera parte. Los dos llegaron por líderes. Ya va te salió un tico. Vamos a ver, porque yo te dije en bloque de 3. No sé si hay más preguntas ahorita. Yo tengo la mano levantada. Entonces, Bueno, si me permite, realmente me impresionó la aproximación, la estrategia de la presentación. Y me impresionó porque me deja un poco fuera de lugar, me deja un poco difuso. Yo aprendí a lo largo de la historia gerencial, he estado prácticamente todo el tiempo en el mundo gerencial, ¿no? En el mundo académico ahora al final y al comienzo de mis hitos en la historia. Aprendí en el mundo gerencial de que un buen gerente tiene que ser completo, tiene que tener un poquito de todo, tiene que ser balanceado.
Y me llama la atención esto de que hay que renunciar mínimo a una de estas tres variables negativas. Yo creo que tiene que renunciar a todas las variables negativas Indudablemente. y llevarlas todas en positivo, pero ninguna de ellas más que la otra. O sea, un buen líder, un estadista, tiene que ser un hombre completo, completo en todo el sentido de la palabra, de pensamiento, de obra, de acción, etcétera. Entonces, esto me choca un poquito con el concepto difuso, que difuso quizás lo percibo yo como la negación de estar completo, que hay que difundirse. Entonces, esa es mi duda, mi inquietud. Yo vería a un líder político distinto a un autócrata o distinto a un caudillo. El líder es el completo, el caudillo es el que está en una sola dirección, el autócrata en una sola dirección, cada uno en la suya. El líder, el buen dirigente, el buen ciudadano, tiene que ser completo. Esa es mi inquietud y no sé si tiene algún comentario dentro de la difusión del mensaje. Sí. Sí. ¿Hay alguien más? No, ¿Quién levantó la mano? yo, pero ya estoy. Bueno, Ya, ajá. Jennifer. no, bueno, también quería agregar y preguntarle también a Tesalli, del lado de la sociedad, del que va, el que vota, porque siempre una sociedad busca como un padre protector o un líder populista, el que ofrezca más en la campaña y no, y la sociedad o los ciudadanos no se fijan en esa preparación. En ser la persona más, el experto o la persona que está preparada para gobernar, que tiene más credenciales, que está formado y preparado para gobernar un país. Es la pregunta, porque de la categoría difusa, ese liderazgo casi siempre son outsiders o líderes populistas, ¿verdad? Que llegan al poder y luego que llegan al poder erosionan la democracia con todas sus estrategias políticas tomando el control del poder ejecutivo y haciendo un poco muchas prácticas o estrategias políticas que debilitan la democracia y que la pueden conducir a regímenes híbridos y luego o llegar a una autocracia, como el caso de Venezuela. Entonces quería preguntar más, o sea, verlo del lado de la sociedad, de la madurez o de la cultura política de esa sociedad que es la que está votando por ese líder también, que lo lleva al poder. Sí, perfecto. Ok, ¿Ok? bueno, ahora ya tiene un bloque de tres, así que ya Ok. puede. Bueno, respecto a Carlos Andrés, pienso que sí, efectivamente, pienso que la energía que él manifestaba en su campaña primera de gobierno, cuando gana las elecciones en 1973, estaba impulsado por esas ganas de hacer cosas, por esa quizás identificación de tener a Venezuela con cosas como hacer. Contó con la suerte de que suben los precios del petróleo y ese disparo de $3 un barril a $12 que ocurre en octubre de 73 le permiten unos ingresos fiscales importantes que hacen de la economía nacional una economía mucho más dependiente de los ingresos fiscales petroleros. Y entonces eso le permite hacer muchas cosas. Indudablemente, eso le crea un personalismo, un liderazgo verdadero, que creo que en este momento es un patrón de liderazgo político y referente, Carlos Andrés Pérez. Entonces, indudablemente, después de las elecciones, él con ese liderazgo, con esa visión, ya entonces comienza a contar con ingresos fiscales y le permite entonces reforzar ese liderazgo. Y de hecho entonces nacionaliza industrias importantes y crea servicios públicos, represas, costas que podía hacerlo con esos recursos y se constituye en ese líder que brinda a la sociedad un mayor bienestar, porque estaba mejorando incluso todos los servicios públicos, las condiciones de vivienda, en fin.
Allí se pega un poco con lo que Jennifer estaba planteando, ¿no? Que cómo estamos desdibujando un verdadero líder a veces cuando se cuenta con dinero. Y por ahí hay un dicho que dice, con reales cualquiera es líder, indudablemente. Entonces, ese estado exacerbado, rentístico, como lo plantea Asdrúbal Batista, lo planteaba Asdrúbal Batista, lleva a que tengamos líderes asistencialistas en el poder. Entonces, pasan a ser padres y pasan a ser dotadores de lo que les permiten los ingresos fiscales que ellos, con los cuales están manejando. Y si no, sencillamente prenden la máquina de hacer dinero y crean más problemas de los que pueden estar solucionando. Con respecto a Bukele, indudablemente también llega al poder en buena lid, como dijimos hace rato. Pero Bukele cuenta entonces ahora con una condición no de izquierda, sino más hacia la derecha, porque quiere separarse incluso de esto. Pero eso no quita que esté utilizando el poder y esté tratando de hacer de El Salvador una nación quizás con mejores condiciones y mejores beneficios que no se le critican. Y eso lo está constituyendo entonces en un líder desde el punto de vista político que está tratando de visualizar algunas situaciones que no tenía El Salvador como una condición de crecimiento, una estructura, una superestructura más o menos de bienestar. Bukele en este momento está tratando de hacer eso y definitivamente creo que también va hacia la tendencia de entronizarse en el poder, porque por ahí incluso estaba hablando de cambiar algunos aspectos constitucionales. Entonces, cuando los líderes en América Latina se ponen en un momento dado a hablar de que hay que hacer cambios constitucionales, indudablemente creo que ya allí las cosas suenan un poco al revés. Y entonces allí la cosa se hace preocupante. Y bueno, entonces eso es más o menos lo que pienso de Bukele. No, todavía no creo que haya llegado a esa situación, pero sí ya hay ciertos malestares y él incluso está haciendo o tratando de tapar esos malestares. Lo que está haciendo incluso con los presos, lo que está, ese castigo que él quiere hacer a los presos o a algunos ciudadanos que se portan mal, voy a decirlo de esta manera, tomándose la justicia de esta manera, creo que lo está llevando a una concepción de ultraderecha que no quita de que no sea un liderazgo difuso, solo que no es de izquierda, pero es un liderazgo bastante fuerte, bastante con mano dura, pero del otro lado, del lado de la derecha. Y con respecto entonces a lo que nos planteaba Gonzalo, indudablemente, o sea, el líder, concebido teóricamente como lo veíamos en el principio de las láminas que tú estabas hablando, Gonzalo, que tú decías que un líder definitivamente era empático, era humilde, era consciente, era decisivo, era todas esas categorías que estábamos viendo al principio. Hoy día, de verdad considero que es difícil encontrar. Eso es un Mesías. Eso es un Mesías. Entonces, es hacia donde deberíamos ir, indudablemente. Porque para eso se crean las teorías, para que el manejo vaya hacia allá, porque eso es como el punto de equilibrio. Hacia allá debemos ir. Pero es difícil encontrar liderazgos con todas estas características, porque somos humanos, sencillamente somos humanos. Esa teoría de liderazgo es indudablemente la que yo considero debería ser la más acertada, porque es aquella que garantiza verdaderamente
que la situación, la organización, la región, la empresa que vaya a dirigir el líder o gerente, indudablemente debe contar con esas características. La más importante yo creo que es la voluntad, porque con la voluntad, perdón, con la voluntad va a llegar a tener todas esas otras aristas o características de un excelente líder. Pero hoy día, las condiciones nos están llevando a ser un poco más relativistas. Entonces allí estamos manejando las teorías de una manera mucho más elásticas, mucho más costos de oportunidad. O sea, si soy humilde, a lo mejor soy más empático, pero dejo de funcionar y entonces me hago más paternalista. Y entonces allí comienza un proceso donde el líder tiene que manejarse muy bien entre todas estas aristas para de verdad constituirse verdaderamente en un líder. Entonces, pero considero que hoy día el humano como tal es muy relativista en este sentido. Entonces hay que tener ciertos criterios para concebir a una persona con todas estas características que definitivamente tenemos. Por decirte algo, yo veo, por decir a María Corina, una mujer extremadamente preparada, muy frontal, decidida, pero no la veo empática. O sea, yo no la veo. La gente no se retrata en ella. La gente, lastimosamente porque creo que es excelente, la gente en ella no se refleja. Entonces, la ciudadanía no la tiene a ella como líder. Veo a un Capriles con otras características, también de líder. Entonces, Capriles es más apegado con toda su preparación, más apegado a los barrios, o más apegado a la familia, o más apegado a esa situación. ¿Cómo llega Enrique Capriles a ser el líder absoluto de Primero Justicia antes de ayer? No sé por qué lo nombraron, porque creo que Enrique está en este momento inhabilitado. Ojalá me equivoque, porque estuve buscando y no conseguí que lo volviera la contra a su inhabilitación, o sea que ya esté nuevamente habilitado. Entonces son situaciones que de verdad, o sea, no hay una persona, yo no la concibo así, no hay una persona que tenga todas las características ideales para ser un líder en toda la condición, la concepción teórica que nosotros venimos manejando de la teoría del liderazgo de las organizaciones y del liderazgo político. Jennifer, ¿le va a responder a Jennifer o ya la da por Bueno, respondida? Jennifer, le estábamos planteando, o sea, me referí cuando me refería a lo de Carlos Andrés, Sí. ¿verdad? Me refería a la pregunta de Jennifer en el sentido de que los líderes estaban usando los recursos para convertirse en paternalistas y en asistencialistas. Entonces, esa es otra forma desdibujada de ver el liderazgo, porque entonces se está apalancando con los ingresos fiscales, en el caso de nosotros, los ingresos fiscales petroleros, apalancando su personalidad para poder entronizarse en el poder. Esa es la referencia que le hice a Jennifer con respecto. O sea, aproveché lo de Carlos Andrés para ver esa situación. Gonzalo. Tenemos al profesor Vinicio Semprún y a Marisol Langarita con la mano levantada. Profesor Semprún. Micrófono, profesor Semprún. Y Jorge Varal acaba de levantar la mano, el tercero. Adelante. Bueno, primero, Sally, felicitaciones por esa presentación, porque no tenía esa visión de la discusión de liderazgo. Ahora bien, yo no sé si aquí vuelve el problema de si es el huevo o la gallina, ¿no? Porque si en América Latina ha predominado el populismo, la corrupción, como instrumento
político, y el otro como, vamos a decir, el que va a cosechar y va a fabricar votos, como es el populismo. Yo me pregunto si en el mundo empresarial los líderes son formados, porque no es igual un gerente que un líder. Si los líderes son formados, ¿a dónde se están formando los líderes políticos que tienen que tener conocimiento, que tienen que tener habilidades, que tienen que tener destrezas, que tienen que tener actitudes y que tienen que tener sobre todo valores en esa formación? Yo me pregunto, ¿a dónde se están formando? Porque o formamos primero los ciudadanos o formamos primero los líderes. Porque, por ejemplo, un Chávez tenía una visión, Chávez tenía una pasión y hasta cierto punto alguna disciplina, pero a Chávez le faltaba conciencia. Chávez no tenía una contextura, una plataforma ética ni moral. Entonces, cuando no hay esta formación en los líderes, ¿qué pasa? Que los paracaidistas, que los psicóticos, los sociópatas entran al mundo político y de una vez que tienen el poder, entonces van a saciar su megalomanía, van a saciar su narcisismo, y ahí vienen todas las consecuencias que estamos pagando en América Latina. Y entonces, ¿cómo hacemos? O formamos, porque yo pienso que los líderes no pueden seguir siendo paracaidistas. Yo creo que los líderes, fíjate que aquí lo acabas de decir, te salí con respecto a María Corina. A lo mejor María Corina no goza de esa empatía porque la siguen viendo como la mujer rica o la mujer de la high class en Venezuela, pero ¿dónde está esa, vamos a decir, esa formación de los líderes de América Latina para evitar esa difusión y al mismo tiempo educar a un ciudadano que sea capaz realmente de elegir? Creo que Venezuela contó. Perdón, faltan Ajá. Marisol ¿Verdad? Esos son Angarita los bloques. y Jorge Sí, Baral. sí, disculpe. Marisol, tu micrófono. Ok, sí. Hablando de Bukele, a mí me gusta mucho Bukele porque me parece que es un hombre que desde que llegó por la línea del medio, desde mi punto de vista, ¿no? Y realmente las pandillas estaban acabando con el país en todas las formas. Ahí se necesitaba mano dura. Yo desde que lo vi, esa pandilla, bueno, igualito le hubiera dado el apoyo completo, y le estoy dando el apoyo porque hay que mejorar la seguridad del país para que el país salga adelante. Si no hay mejora de las pandillas, nadie va a invertir allí. Entonces, lo que está haciendo, yo lo apruebo. Me parece que ahí no está difuso, ahí lo que está es bien centrado. Es lo que veo. Ok, bueno, hasta ahí llego yo. Sí, Ok. ok. Gracias, Jorge. Jorge Baral. Bueno, ante todo, agradecido por el tiempo para compartir sus ideas con este grupo. Interesante el punto de vista. Mi intervención va por la vía de la difusión, por lo difuso, porque me da temor de que realmente el término difuso pase a confundirse con la ambigüedad o con la generalidad o con la ausencia de lógica. La lógica difusa fue muy importante y un aporte muy interesante dentro del mundo de la lógica, sobre todo asociado con el desarrollo posterior de la inteligencia artificial, Sí. donde realmente la lógica precisa no era suficiente, pues que la lógica precisa es muy buena para muy pocas cosas, pero hay muchas cosas en las cuales la lógica precisa se queda corta, pues, y no es aplicable, Entonces surgió la lógica, entre las múltiples lógicas surgió las lógicas no determinísticas, porque la lógica precisa es determinística. Y entre las lógicas no determinísticas está la probabilística, y la idea de saber fue no hacerla tan rígida y darle más flexibilidad con la lógica difusa.
pero sigue siendo lógica, es decir, es muy Indudablemente. valiosa dentro del mundo de de la ingeniería en particular y muchos procesos que no se pueden manejar con un alto grado de precisión. Entonces, sencillamente ahí cumple pero es lógica. En cambio, todo lo que está asociado al mundo político, lamentablemente, y al liderazgo mal interpretado, no es lógica. O sea, que no es que sea difuso, no es que hay lógica difusa que respalda eso, no hay lógica difusa que respalde las arbitrariedades que se cometen en el mundo político, en lo más mínimo. Sencillamente, eso está fuera de lógico, eso es antilógico. Por eso es que uno no se explica qué es lo que está pasando. Solamente quería destacar ese punto de que efectivamente la lógica difusa sí es muy valiosa, sobre todo en el mundo de la economía y de la sociedad y de la problemática social, pero desde un punto de vista serio. Cuando uno quiere aprender a aplicar realmente a leyes científicas o esquemas, una aproximación científica, esa es la herramienta. Pero no es conveniente mezclarla con el concepto de algo difuso que está claro y sospechoso. Nada de eso tiene que ver con el concepto de lógica difusa. Y quería aclarar, yo sé que está de acuerdo con esto, y quería aclarar ese punto. En cuanto a los liderazgos, el otro punto es con respecto al liderazgo. Bueno, el tema de la presentación era el liderazgo político. Casi pareciera como que si hubiese una autocontradicción cuando se habla de liderazgo político, porque la política no, sí, claro, se llaman líderes políticos, pero no corresponden a líderes que siguen el esquema de lo que es un buen liderazgo. Cuando a uno le enseñan en el área de gerencia lo que es un buen líder, le enseñan una cantidad de cosas y uno soñaría con que los políticos fueran esos líderes. Pero desafortunadamente los líderes políticos se siguen por otros esquemas que tú has mencionado muy bien, que realmente son, sobre todo el populismo, eso es, abunda en todas partes. En todas partes. Uno empieza a ver ahorita por qué Putin es un hombre fuerte en Rusia. Populismo, y la gente no le importa qué es lo que pasa siempre y cuando esté bien. Y no le importa lo que hagan, ni lo que digan, ni nada de eso. Entonces, eso no es un problema de Venezuela, es un problema de la humanidad. Bueno, quería hacer esos comentarios solamente para agradecer tu presentación y que me parece muy en línea con la problemática que tenemos. Gracias. Indudablemente, refiriéndome a Bukele, o sea, cuando hablamos hace un ratito de él, dijimos que estaba dentro de los perfiles de líder, solo que tendía más hacia centro derecha, que cuando se acerca a la extrema derecha también genera ciertos esquemas de problemas, problemas. Indudablemente, todos los líderes resuelven problemas, todos. Populistas, asistencialistas, todos resuelven problemas. Dejan de ser políticos o dejan de ser, sino de alguna manera lo están resolviendo, aunque sea a una sola sección de la sociedad. Pero Bukele tenía que hacerlo, ¿no? O sea, si no, se hacía ingobernable, porque El Salvador estaba siendo ingobernable. Entonces, tenía que meter esa mano dura allí. Y sobre todo escuché al Papa Francisco incluso hacer algunas críticas en torno a esto por la falta de humanidad con que se estaban haciendo las cosas, pero él resolvió la situación y dijo qué pasa con la humanidad de las personas que están siendo violentadas o de un país que está siendo violentado. Correcto. Entonces, esa también es mi apreciación de Bukele, o sea, de verdad que había que hacerlo. Pero cuando en estos días le escuché que iba a cambiar algunos estatutos de la Constitución, ahí me dio un poquito de miedo. Cuando empiezan con ese esquema primario de que no, que tenemos que cambiar la Constitución, que lo quiere hacer López Obrador, que lo quiere hacer Petro, que lo quiere hacer el otro, que lo quiere hacer Boric, entonces allí comienzan a generar suspicacia. Si hay suspicacia, entonces ya no hay confianza. Si ya tú estás perdiendo confianza, si la sociedad ya no tiene confianza, el líder comienza a hacerse así, este panorama borroso en torno a esa personalidad que eligieron. Doctor Vinicio me va a perdonar,
pero en este momento no tomé nota y me da un poquito de luz en torno a lo que me hizo referencia. ¿De quién? Perdón. ¿Aló? En este momento, Vinicio. sí, el doctor Vinicio me hizo alguna referencia y de verdad no, yo sé que él estaba en función de liderazgo, que algunas categorías que se usaban personalistas, pero no preciso en este momento bien su intervención. Y me perdona que no la tomé, No, que fue una recomendación, pero no la tomé no como nota. tranquila, te sale. Mira, lo que decía es que, como te entendí en tu exposición, que quieres como enderezar el rumbo del liderazgo en América Latina. Mi pregunta era, ajá, si para enderezar ese... Ya la recuerdo. Okay. Pienso que los ciudadanos les falta cultura. Cultura política. Cultura política, exacto. Sí, cultura política y cultura de verdad, cultura social. Madurez. Indudablemente, si el ciudadano no tiene esa cultura política y se deja impactar por un ofrecimiento, voy a decir paternalista, voy a decir asistencialista, indudablemente elige al menos adecuado. Pasó en el año 98 en Venezuela. Pues los ciudadanos, mira, Chávez tuvo la fortuna, voy a decir en ese momento, de contar con los medios de comunicación, con los empresarios, contó con el ciudadano. No había la cultura, muchos, o sea, yo me voy a contar en este momento, y me disculpan la pretensión, me voy a contar entre las personas que nunca me engañó este señor. Pero no todos los ciudadanos pensaban como yo. Mi papá, yo le decía, papi, no puede ser que tú vayas a votar, no sé qué. Mi papá que era un adeco, pero de raíces. Entonces, el ciudadano no sabe destacar ciertas cualidades de líder. Porque el ciudadano en América Latina, como le falta la cultura política, entonces crea un espejismo de una sombra. Crea un espejismo de una sombra, porque lo que está luchando por el poder es una sombra de lo que debe ser un líder. Entonces, cuando tú tienes un discurso, que es lo que quiere escuchar el ciudadano, indudablemente, allí entonces esa falta de ciudadanía bien concebida es la que nos lleva a elegir al peor. Y en ese caso tenemos a Venezuela. En ese caso, indudablemente tenemos a Venezuela. Y puedo nombrar, no sé, puedo nombrar Colombia en este momento, aunque Petro no ha bajado tanto las encuestas, pero Boric va caída para abajo. Lo que ha sucedido con Pedro Castillo es terrible lo que está pasando en Perú. Y así puedo ir contando efectos dominó, lo que pasa en Argentina, ¿para qué? O sea, incluso están hablando de una vuelta a la hiperinflación. Desde el punto de vista económico, nosotros decimos que la hiperinflación, si no es el 50%, más del 50% mensual, podemos hablar de hiper. Si no, no es sino galopante. Miren, soy de las personas porque estudio macroeconomía, o sea, mi especialidad no es liderazgo, no les voy a decir, ni es política, es macroeconomía. Solo que me estoy atreviendo a esta nueva visión. Cuando una economía es galopante, pasa a hiperinflación, no hay una política deliberada, como ha ocurrido en el caso venezolano, para controlar los precios, seguimos en hiperinflación. Así de sencillo. Solamente que hubo un lapso de tantos meses, que en este caso fueron 7 meses, donde los precios no se comportaron en un 50 o un más por ciento, sino por encima. Pero seguimos igualito en hiperinflación. Entonces, todas esas condiciones Argentina las está nuevamente retomando. Entonces va en una carrera de aumentos de precios, falta de institucionalidad. Poner a Cristina
no tras las rejas, pero sí culpable de las situaciones, Cristina Kirchner. O sea, eso habla muy mal, y ella es vicepresidenta, habla muy mal de las condiciones en Argentina. Entonces, yo creo que puedo tomar con una pinza los países que están escapando a estas situaciones de falta de liderazgos serios en América Latina. Y creo que donde se están formando los líderes, Venezuela tiene unas excelentes escuelas de líderes. La UCAP, los posgrados de las universidades venezolanas, el IESA, son excelentes para formar líderes, excelentes. No en vano estamos exportando o exportamos, voy a decir, trabajadores que sacaron adelante muchas industrias. O sea, puedo estar hablando de Arabia Saudita, puedo estar hablando de un Pemex, puedo hablar de un Ecopetrol y puedo hablar incluso hasta aún de Petrobras, donde los mejores se están yendo afuera y están levantando empresas. Y eso no está ocurriendo solamente con eso. Puedo hablar aquí en Estados Unidos de empresas Polar, estoy hablando de en España otro tipo de empresas, y siempre tenemos líderes muy bien formados. Solo que no están siendo apreciados porque la falta de cultura del ciudadano no elige al mejor líder, está eligiendo al peor. Lastimosamente. Lastimosamente eso está ocurriendo en muchos países de América Latina. O sea, lo que pasó en Perú es patético. Lo que está pasando en Argentina, bueno, ¿y para qué? Y Chile. No, lo de Chile con Boric es terrible. O sea, ya no me queda calificativo. Pero eso está pasando. No sé si usted está de acuerdo, profesor Vinicio. Pero es verdad, esto es el huevo o es la gallina. No sabemos qué es lo principal y qué es lo secundario y viceversa. Como diría Carlos Andrés, ya que lo nombramos ahorita, ni esto ni lo otro, sino todo lo contrario. Todo lo contrario. Menos así. Te falta, Jorge, la respuesta, Jorge. Bueno, el profesor Jorge hizo una referencia a lo que es en verdad la lógica difusa como una teoría que Bueno, sí, la matemática. Y esa tendencia paternalista y muy asistencialista de los liderazgos en América Latina. Es lo que estaba era reforzando algunas teorías, que estoy completamente de acuerdo con él. Ok. Ya la respuesta ya la diste. Sí, creo que sí. Gonzalo, ¿hay alguien más? Negro, yo levanté la mano, si me permite, es muy cortico en base a las respuestas que Tisalia nos ha dado. Sí, depende del tiempo de Tesalia. ¿Cómo estás de tiempo, No, Tesalia? no. Todavía podemos Disponible. abusar de ti. Okay. No, Gracias. para nada. Primero, No. un punto de información sobre la inhabilitación de posibles candidatos, no solamente Capriles, hay varios más que están inhabilitados. Esas inhabilitaciones son espurias. En la Constitución de Venezuela, para correr como presidente, solamente es mayor de 30 años, nacido en Venezuela, y creo que no hay más, y sin ninguna restricción. Sí. Bueno, la de ser delito probado, y no tiene ningún delito Delitos probado. probados. Yo eso lo busqué, pero no la ubiqué yo, Dios mío, Sí. pero yo creo que Enrique está deshabilitado, inhabilitado. Bueno, ahí es, para el régimen está inhabilitado, para el resto del país no está inhabilitado, y será cuestión de los ciudadanos venezolanos, pues, si él es elegido como candidato, y creo que María Corina tiene más opción de acuerdo con las encuestas que Enrique. Estoy de acuerdo, sí. Pero cualquiera que sea el candidato, esas inhabilitaciones están fuera de las reglas de juego nacionales. Ese es un punto de comentario. Y el otro me interesó mucho cuando habló de que el humano es muy relativista. Y me recordó, porque el término relativismo es muy peligroso. Muy peligroso. Sí, el cardenal Ratzinger, cuando era cardenal, antes el padre del relativismo, correcto. El padre de levantar la alarma. Levantar la alarma.
Sí, Él señor. levantó la alarma en el mundo actual, Correcto. diciendo Y que el mundo actual es muy relativista. Y entonces se llega al extremo que él de que tomó la hay algo medida. malo y hay algo malo también, pero uno es menos malo que el otro. Como es menos malo, está bien. Está Resulta bien. que no, sigue siendo Ujú. malo. Por el hecho de ser relativamente menos malo, no quiere decir que sea bueno. Entonces, De él tomé esta parte de el- Benedicto XVI, porque de verdad lo estoy leyendo mucho y me admira mucho leerlo. es una variable que hay que ponerla dentro del ciudadano. Ese relativismo, cuidado, y que lean a Ratzinger. Yo no lo he leído, sino un No, poco por léalo, referencia. léalo para que veas cómo vamos a llegar a ser hasta amorales. Sí. Wow. ¿Ustedes se Entonces, imaginan una pregunta? O sea, una reflexión. Yo de verdad, me gustaría mucho que María Corina, bueno, nos representara de alguna manera, pues. Ella ha luchado tanto y creo que ha crecido con esta Ujú. situación de Venezuela, pero Sí. no veo que la dejen, no sé, que la dejen ni siquiera participar en las elecciones. bueno, ya eso es otro Pero tema. ella lo va a lograr. Si Sí. los venezolanos eligen un candidato unitario, eso es problema de los venezolanos y de la lucha que hay por Pues a mí algún me cambio. preocupa, a mí eso Pero de verdad me preocupa. eso es una lucha que hay que darla. Ujú. Sí. Salga quien salga. El que sea elegido Yo sé es que ella no es elegido. mocha, ella no es mocha, No, para nada. como Para diría nada. mi papá, Y es como muy buena diría mi papá, oradora, y de muy su buena pueblecito de allá. oradora, y en su discurso es muy acertada. Muy acertado. Su problema quizás lo calificaron aquí ahorita de empatía. Ella no genera empatía. Bueno, no sé, no me atrevo, no voy a hablar ni bien ni mal. Yo la considero una mujer muy bien preparada. No, yo también. También. Yo Pero también. no sé, Yo me da también. mucho temor, no que ella sea candidata y que se valgan de unos artilugios tan horribles. El señor Cabello, por decir, no decir otra cosa, por lo que me provoca es decirle, no sé, y que la deje, pues no sé. De repente la inhabilitan. Claro, Es posible. Ya claro. está en sí. Ujú. Voy a buscar Esa es la mi manera. preocupación, Bueno, esa es mi preocupación, de verdad. Esa es mi Gracias. preocupación. Y habilitan al conde del Guacharo. No voy a decir Ah, más bueno, nada. claro, Dios así mío. es. bueno, Es que la ok. política en Venezuela da para todo, hasta para comicidad. Ujú. Bueno, Bien, Gonzalo, ¿cómo estamos? estamos bien. No hay más nadie con la mano levantada. Bueno, entonces, Terminamos entonces. ok. Sí. Gracias, Bueno, Tesali. Ujú. A ustedes, a ustedes. Gracias, amigo. no, Tú no, en despides, verdad Ebro. que, Gracias, gracias. en verdad darle las gracias a Tesari porque desde que le planteé la posibilidad, se mostró muy colaboradora. Al igual que nuestra amiga Jennifer, que también A la próxima. ya dije que va a ser Sí, está en la fila, está en la Sí. cola ahí ah, para sí, participar en el próximo sí, el conversatorio. 28. No, Muy bien. agradecerle en verdad a todos los que han participado en este conversatorio y pedirle, bueno, que estén atentos al próximo porque la idea es esto, de difundir un poco el conocimiento, no considerando que todos tenemos la verdad en la mano, pero sí que podamos por lo menos precisar, Exacto. aclararnos incluso conceptualmente, como Mm, creo que fue Vinicio que dice que no, la discusión esta del liderazgo no la veía de esta perspectiva y de eso se trata, es decir, que ujú. tengamos nuevas perspectivas de enfoque, etcétera, que podamos verdaderamente enriquecer nuestro propio arsenal de ideas y de conocimiento. Y creo que lo hemos ido logrando a través de los 15 o 16 conversatorios que hemos tenido desde el año pasado para acá y que vamos a continuar Sí, durante este año. Así Dios que qué quiera. bien. agradecidos a Ok. todos ustedes por su participación y Bye, por bye. su Ujú. colaboración, sobre todo a Gracias. Gonzalo, a Marisol, Mm, quien también nos ha contribuido mucho con sus invitaciones, su convocatoria y su asistencia. Es una mujer que realmente no sé de dónde saca
tiempo, pero siempre está Aquí presente. estoy. Sí, señor. Sí. Qué bueno, qué Muchísimas bien. gracias a todos. Bueno, ok, Gracias. Bien, feliz Gracias. tarde. Bueno, Feliz tarde. feliz tarde. Gracias, gracias. Feliz tarde, Chao. sí, chao.